El calor. Debemos entender el calor como energía en tránsito, energía en movimiento que se produce cuando dos cuerpos entran en contacto. Heráclito en el siglo V a.C. habla del fuego como la materia primigénica, como la fuerza vital de la naturaleza, esta que produce el flujo y el movimiento continuo, de tal manera que cuando el fuego se extingue, cuando el fuego muere, se convierte en agua y se convierte en tierra. Esta idea la retoma Aristóteles en el siglo IV a.C. y dice que el fuego es uno de los 4 elementos que componen la naturaleza, que componen la materia. Habla del fuego, del aire, del agua y de la tierra, como elementos presentes en toda la naturaleza. Esta idea se mantiene durante la Edad Media e inclusive hasta el siglo XVIII. La idea se transforma en el concepto del calórico, hablando como un fluido que está presente y que atraviesa todos los cuerpos y que está en todos los cuerpos de la naturaleza. De tal manera que la diferencia de temperatura que se presenta en un cuerpo tiene que ver con la presencia del calórico dentro de este cuerpo. Y de esta manera los materiales se pueden presentar en forma de gas, en forma sólida o en forma líquida, dependiendo de la presencia del calórico en los cuerpos y en los elementos que componen la naturaleza. Esta idea finalmente es refutada por Thomson, Benjamin Thomson, en el siglo XVIII después de Cristo, diciendo que el calor no es un fluido, sino energía en tránsito, energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura cuando entra en contacto con este. O sea que retomamos la idea actual de que el calor es energía en tránsito. Luego, Joule, en el siglo XIX después de Cristo, establece el equivalente mecánico del calor, diciendo que una caloría es equivalente a 4,18 joules. Entonces, el movimiento puede producir calor y este es medible. Entonces, bajo estas condiciones, el calor se transfiere siempre de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Y este flujo de energía se va a dar hasta que los cuerpos entren en un equilibrio térmico. Es decir, que se dará hasta que los dos tengan la misma temperatura. De tal manera que el calor o la sensación de calor desaparece. Son 3 maneras de transferir el calor: por conducción, por convección y por radiación. La conducción hace referencia al contacto entre cuerpos sólidos en general. Un estrechón de manos es un buen ejemplo de transferencia de energía. 2 manos que se encuentran y se estrechan, si están a diferente temperatura, van a producir una sensación de ganancia de calor o de pérdida de calor. El cuerpo que tenga mayor temperatura va a perder parte de la energía que es la que le va a transferir al cuerpo que tiene menor temperatura. Y esta transferencia se va a dar hasta que las manos se encuentren a la misma temperatura. Calor de convección o transferencia de calor por convección. Fundamentalmente se da entre líquidos y gases. Es el ejemplo de calentar agua en una olla utilizando el horno o el calentador de una estufa. Este entra en contacto con la olla, calienta la olla, esta calienta el agua que está en la parte más baja y este agua al calentarse empieza a subir
de tal manera que el agua fría que está en la parte superior empieza a bajar. Y de esta manera el agua caliente fluye hacia la parte más alta y el agua fría se mueve hacia la parte más baja, produciendo un movimiento circular hasta que todo el agua se calienta. Y finalmente, radiación por radiación. No necesariamente hablamos de esta transferencia. Lo que vemos es que la radiación hace referencia a ondas. Si hablamos en el caso del Sol, el Sol es una onda de luz, pero también es una onda de calor. Hablamos de transferencia de calor. Es la luz en su camino de propagación para llegar a la Tierra pasa por el vacío y se encuentra con la Tierra, se encuentra con la atmósfera y entra en contacto con la atmósfera de tal manera que parte de esa radiación que llega a la atmósfera se puede reflejar. Otra parte es absorbida por la atmósfera y se transmite finalmente, haciendo que la temperatura de la atmósfera cambie por radiación de los rayos procedentes del Sol. Este calor se puede medir, el que se transfiere de un cuerpo a otro. Va a ser igual a C por M por delta T, donde C es la capacidad calorífica específica, o sea, la capacidad que tienen los cuerpos para absorber energía y en esa misma medida transferirla. La rapidez con que la transfieran tiene que ver con su capacidad calorífica. Hay cuerpos que tardan más tiempo en calentarse o en calentar a otros, debido a su capacidad calorífica específica. La masa, la cantidad de masa que tenga el cuerpo. Entre más masa tenga un cuerpo, vamos a necesitar más energía para modificar su temperatura. Y el cambio en la temperatura que se produce en el momento de la transferencia. Entonces, cuando dos cuerpos entran en contacto, el cuerpo que tiene mayor temperatura cede energía y se la transfiere al otro cuerpo para aumentar su temperatura. De tal manera que la energía que cede un cuerpo es la energía que gana el otro. Y esta transferencia, como decíamos, se dará hasta que las temperaturas se igualen. De esta manera queda terminada la explicación del calor y su transferencia. Muchas gracias.